Vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche en segunda de Timoteo 3:16 y 17. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Gloria al Señor, qué bendición. Ahí vamos a despegar en esta preciosa noche con este mensaje que Dios nos ha dado. Y le vamos a poner como título: La palabra de Dios lo gobierna todo. Diga conmigo, la palabra de Dios lo gobierna. ¿Cuánto? Todo. La palabra de Dios lo gobierna todo. Amén. ¿Lo creo, no, hermano? La palabra de Dios lo gobierna todo. Y vamos a leer ahí 2 Timoteo 3:16, y dice la palabra de Dios: Toda la escritura. ¿Cuánto? Toda la escritura. Está hablando de Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? No hay diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque los legalistas dicen, pero ese versículo es del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Si es la palabra de Dios. Entonces dice, toda la escritura es que inspirada por los hombres, por Dios, no por los hombres. Dios usó hombres, pero inspirada ¿por quién? Por Dios. O sea que Dios puso la palabra de Él en esos hombres que estaban metidos con Dios. Mire cómo hermano, Dios puede ser tan poderoso que cuando hay hombres que se disponen, cuando hay mujeres que se disponen, cuando hay jóvenes que se disponen, ¿verdad?, a ser usados por Dios, Dios los puede usar para hablar su palabra. Así que dice, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, no para pelear, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. La mujer de Dios sea perfecta. No perfecto en el sentido de que no cometemos errores. La palabra perfecto se traduce como una persona madura, de carácter, ¿verdad? Que es dominado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. A fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado, ¿para cuánto? Para toda buena obra. Mire qué bonito, ¿verdad? Que un hombre de Dios está preparado para toda buena obra. O sea, Dios lo puede usar en todo lo que Él quiere hacer en la vida de un ser humano. Así que vamos a orar para que Dios nos hable. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En esta noche vamos a predicar. Que seamos bendecidos a través de ella. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así que cuando Dios te da una palabra, hermano, es como un león, ¿verdad? Es como un león que va delante de ti. Amén. Va con fuerza, va con poder, va con gloria, va con presencia. Cuando Dios te da una palabra, usted tiene que creerla, porque esa palabra viene con todos los poderes, porque viene ¿de dónde? De la boca de Dios. Por eso Dios dijo a Abraham, yo dejo de ser Dios, dijo, si no bendigo a Abraham. Y Abraham lo creyó y le fue contado, dice, por justicia, porque esa palabra cayó como un león que iba delante de Abraham para bendecirlo, para abrirle puertas, para darle sabiduría, para darle conocimiento, para darle inteligencia. Por eso dice que es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? A fin, dice, que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Entonces, una palabra que va como un león, hermano, abriéndote puertas de bendición. Por eso, Dios se llama El Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. Amén. No poderoso, todopoderoso. Amén.
Un hombre puede ser poderoso, pero no puede ser todopoderoso. Solo Dios es todopoderoso, ¿verdad? Entonces, mire qué lindo, ¿verdad? Es la palabra que te da el poder para vencer las tentaciones, hermano. Es la palabra que nos da el poder para vencer los malos hábitos. Es la palabra que nos da el poder, ¿verdad? Para ser sanados de cualquier enfermedad. Es la palabra la que te saca del pozo, de la desesperación, del lodo cenagoso, dice la Biblia. ¡Qué tremendo! Estaba leyendo una historia de una mujer cristiana que fue a hacerse un examen y cuando le llegó el examen del doctor, le dijeron que tenía un cáncer terminal. Y aquella hermana era una hermana de esas guerreras, ¿verdad? De esas que no recibe malas noticias. ¿Hay de esas aquí o no? Ya. Era de esas guerreras. Y dijo, bueno, voy a orar y voy a ayunar, ¿verdad? Voy a orar, dijo esta mujer, y voy a ayunar. Porque aquí me llegó un examen mandado por un doctor que dice que yo tengo un cáncer terminal. Pero la palabra de Dios dice que yo estoy sana y que Cristo me sanó, que por su llaga fui yo curada. Entonces dijo ella, alguien tiene que estar mal. Dios no creo que sea porque Él es el Todopoderoso. Así es que este doctor tiene que estar mal. Y se puso a orar y se puso a ayunar. Invitó a unas guerreras con ella que le ayudaran a orar, que ella no recibía ese examen. Lo hizo pedazo delante de Dios. Y le ofreció ayuno y oración al Señor. Le dijo, Señor, yo no voy a ser avergonzada por este examen que me lo manda un hombre. Yo voy a creer lo que dice tu palabra. Y como alguien dijo, si Dios lo dice y yo lo creo, el milagro se activa, ¿verdad? 2 semanas después, ella fue a hacerse el examen. Y los médicos se quedaron boca abierta. Le dijeron que ella no tenía nada de cáncer, que no sabían lo que se había aplicado. Ustedes no saben, les dijo, pero yo sí he estado 2 semanas en ayuno y oración. A mí me sanó Dios, no me sanaron ustedes. Le doy un aplauso al Señor por eso, hermano. Amén. Por eso es que la palabra de Dios lo gobierna todo, ¿verdad? Esto es poderoso. Imagínense lo que Dios puede hacer cuando usted y yo le creemos a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí en esta palabra vemos, ¿verdad? Que Dios nos anuncia un buen año. Dios nos ha hablado, hermano, ¿o no? Dios nos ha hablado que este será un buen año. Porque tenemos la palabra de Dios, dice la Biblia, más segura. Como una antorcha, dice, que alumbra en los lugares oscuros. Más confiable. Como una ancla del alma, dice el actor de los Hebreos. Que tenemos la palabra de Dios más segura. ¿Ya viste esa gran ancla, verdad? Que detiene esos grandes barcos. Ahorita el barco más grande agarra 15,000 pasajeros. Se imagine cómo será el ancla cuando se ancla a la orilla no se mueve. Se imagina cómo es Dios de poderoso. Si una ancla de esa puede detener un barco de 15,000 personas, hermano, ¿cómo no será el Todopoderoso? Que te va a sostener firme en medio de las tempestades. Y aquí vemos hermanos y hermanas, ¿verdad? Que me entienden de lo que yo estoy hablando. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Claman los justos, dice, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, hermano, esta palabra es poderosa. Dice segunda de Corintios 4:13. Nos habla el apóstol Pablo y mire qué tremenda palabra la que él nos da para que este año nosotros podamos abrazar esta palabra, creerla, atesorarla en nuestro corazón, que se mete en nuestros huesos, en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Dice Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuántos tienen ese espíritu de fe? La fe es un espíritu, hermano. Teniendo el mismo espíritu de fe, dice, conforme a lo que está escrito. ¿Qué es fe entonces? Según este pasaje, que lo que está escrito en la Biblia, usted lo cree. Es que la Biblia ya está muy vieja, hay que remodelarla porque ella es un libro antiguo.
Eso dicen los religiosos y los legalistas. La Biblia no pasa de moda, hermano. Todo pasa de moda, menos la Biblia. Y Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también, dice, hablamos. O sea, Pablo no está haciendo diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Porque algunos dicen, es que los milagros que Dios hizo en el pasado ya no los puede hacer. No, hermano, esa es mente de hormiga enana. Pablo dice que lo que yo leí, dice, lo creí y lo hablé y sucedió. ¿Se imagina la autoridad que tenía ese hombre? Que Pablo no, cuando aquella muchacha que estaba poseída por un demonio decía, estos hombres son hijos del Dios Altísimo, a Pablo no le agradó eso. ¿Cómo esta hija de Satanás dice va a andar hablando el nombre de Dios? Y la reprendió el demonio ahí, la hizo libre en el nombre de Jesús. Entonces necesitamos, hermanos, abrazar esta palabra para poder tener ese espíritu de fe. Amén. Necesitamos ese espíritu de fe en este año. ¿Y cómo lo vamos a lograr tener? A través de la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué dice? La palabra de Dios, pero en el griego dice el rema de Dios. Porque ese rema es cuando usted hace personal la palabra. Y usted dice, ese versículo es para mí. Esta palabra es para mí. Esta prédica es para mí. Entonces ya es más personal la palabra. Es fácil venir a la iglesia y decir, estuvo bueno el sermón. Pero qué bonito es cuando usted dice, Dios me habló. No cabe duda que Dios me habló. Entonces, vemos, ¿verdad? Que hay un poder, diga conmigo, hay un poder sobrenatural. Cuando yo creo la palabra. ¿Usted lo cree o no? Hay un poder sobrenatural, hermano, cuando yo creo la palabra de Dios. ¿Verdad? Hay un poder sobrenatural que se activa de una manera sobrenatural. ¿Cómo se nota cuando usted recibe una mala noticia? ¿Cómo se nota cuando usted está pasando una lucha? ¿Cómo se nota cuando Dios le habla a usted? Usted siente ese poder, ¿verdad? Y usted dice, bueno, me puedo quejar, pero no tengo ganas de quejarme, tengo ganas de declarar la palabra. Como dijo esa mujer, alguien está mintiendo aquí, alguien está mal. No creo que sea Dios, pero este doctor está mal. Voy a creer la palabra, porque ella va a ir como un león adelante de mí, ¿verdad? Porque él es el león de la tribu de Judá. Entonces, hermanos, cuando hay una nación que descuida la palabra de Dios, cae, se va al piso. Cuando hay una nación, cuando hay una familia que descuida la palabra de Dios, es un caos total. Los hijos, los nietos, son perversos, se pierden. Un muchacho a los 33 años, muy famoso, cantante y todo, a los 33 años dijo, a los 35 años yo voy a dejar el mundo, dijo, me voy a meter con Dios. Y no, a los 33 se murió. No llegó a los 35, ¿verdad? Entonces, cuando una familia, una nación, una persona descuida la palabra de Dios, no va a ir para arriba, va a ir para abajo. Decayendo, 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 hermanos. Por eso no podemos dejar la palabra de Dios. Te vas a secar como aquella higuera se secó. Las escuelas, ¿por qué están como están? Los colegios, ¿por qué están como están? Las universidades, ¿por qué están como están? Dicen que los jóvenes que cuando llegan a la universidad se vuelven ateos porque allá les enseñan que nosotros venimos del mono. Y ya los domingos en vez de venir a la iglesia van para el zoológico a ver a los hermanos allá. Porque un hijo de Satanás allá le metió en la cabeza que nosotros venimos del mono porque no se afirmó cuando venía a la iglesia. Entonces no, hermano. Al contrario, ¿verdad? Dios creó el mundo dando la palabra. Amén. Por la palabra de Dios todo fue hecho. Dios habló, ¿verdad? Cuando usted y yo fuimos creados, Dios habló. El mundo fue hecho, dice la Biblia, por la palabra de Dios. Cuando Israel no tenía la palabra, fue esclavo de Egipto.
Cuando una persona, hermano, no tiene la palabra, se hace esclavo del mundo, se hace esclavo de los entretenimientos. Hay gente que ya está listo para pagar mucha plata para pagar todos los partidos que van a ver en el mundial. Van a pagar miles de dólares. Pero sí lo critican a usted porque da 5 pesos de ofrenda en la iglesia. Pero ellos, ¿cuánto le dan al mundo y qué beneficio hay de eso? Peor si tu partido va a perder, ¿verdad? No, hermano. Entonces, Israel se volvió esclavo de Egipto. Pero cuando la palabra se le dio en el monte de Sinaí, Dios los hizo una nación poderosa, ¿verdad? Una nación que pasaron de esclavos a guerreros, de derrotados a victoriosos. Y eso, hermanos, es lo que ha pasado con nuestra vida. Y ahora ya no damos lástima, damos envidia. Y ahora ya no somos el problema, somos la solución, ¿verdad? Porque de alguna manera Dios nos conquistó a través de su palabra. Así que miren, Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9, el Señor nos exhorta que seamos gobernados por la palabra, ¿verdad? Ojalá que usted sea gobernado por la palabra, no por tentaciones, no por malos hábitos, no por crisis, no por malas noticias, ¿verdad? No por sentimientos, no por emociones, que usted sea gobernado por la palabra de Dios. Yo, si hay algo que le digo al Señor, Señor, cuando yo suba a predicar al púlpito, que mis emociones y mis sentimientos no vayan a salir a la luz si andan caídas, que yo me sostenga predicando la palabra, ¿verdad? Que tal vez físicamente, tal vez ando en crisis y todo, pero que la palabra siempre es la que se va a predicar. Qué bonito. Dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, hablando de la Biblia, y estas palabras que yo te mando hoy, son 66 libros que tenemos hoy, hermano, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Cuando la mamá está en casa, la mamá es responsable de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Y en el camino, cuando los hijos están trabajando con papá, papá es el encargado de enseñarle la palabra, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás, dicen, en los postes de tu casa y en tus puertas. Dicen que en Jerusalén, hasta en los restaurantes, está la palabra de Dios para que no se te olvide. Está por todas partes, ¿verdad? Para que no se olvide la palabra de Dios. Y hermano, qué duro. Es que hay padres que le dicen a los hijos, te voy a castigar, te voy a mandar a leer la Biblia al cuarto. Como un castigo lo usamos, imagínense. Qué triste, ¿verdad? No, hermano, debería de ser, ¿verdad? El deleite de cada uno de nosotros. Pero qué difícil es que no podemos aguantar a leer la palabra de Dios. Queremos leerla en la noche, pero en la noche ya es difícil, ya el cuerpo está cansado, ¿verdad? Pero si la leemos en la mañana, hermano, le podemos sacar más provecho, ¿verdad? Porque el cuerpo está con hambre de poder detener todo. Entonces, aquí en Deuteronomio nos habla que es una palabra viva que te mantiene en acción, que produce un impacto, produce resultados genuinos. Cuando la palabra de Dios la dejamos entrar en nuestro corazón, los resultados que va a producir van a ser poderosos. Por eso Pablo le dice a aquel joven que está entrenando, la palabra de Dios te va a hacer sabio, le dice. No solo a ti, sino a los que te escuchen. Porque cuando usted conoce la palabra de Dios, hermano, a los que le escuchen también van a ser bendecidos. Por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted va a una casa, o habla de chismes, o habla de partidos de fútbol, o habla de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero de algo tiene que hablar. Espero que sea de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque por la palabra de Dios dice, fuimos formados. Miren lo que dice Hebreos 11, 2 y 3.
hablando de la palabra de Dios es la que gobierna todo. Hebreos 11, 2 y 3. Dice, porque por ella, está hablando de la palabra, porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces fue la palabra de Dios que habló, hermanos, y todo sucedió. Dios habló y las cosas sucedieron. Por eso se ha dicho de que si la gallina fue primero o el huevo fue primero, tuvo que haber sido la gallina, porque Dios no necesita un huevo para hacer una gallina, ¿verdad? Dios hizo aquel muñeco de barro, sopló en él aliento de vida y fue un ser viviente, dice la Biblia, porque había espíritu en él. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Sostiene el universo, dice ahí. ¿Se acuerda aquel centurión romano? Vio un milagro por la palabra de Dios. Este hombre no siendo judío, siendo un mundano, hermano, pero que ya estaba preparado para recibir a Cristo, vino a Jesús con esa fe que él tenía. Y le dijo, maestro, yo soy un hombre de autoridad. Y si le digo a unos soldados, ven aquí, viene. Y si le digo, ve allá, va. Y yo sé, le dijo, que tú eres un hombre de autoridad. Tengo un criado en mi casa que está enfermo de muerte. Pero nomás di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús premió la fe de ese hombre. Les dijo a los judíos, les digo, dice que ni en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Y Jesús le dijo, voy a ir a tu casa. No, Señor, le dijo, no quiero que vayas a mi casa. En mi casa hay muchas cosas que no te agradan a ti. Nomás di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús le dijo, así como ha creído, así se hará. Y al tercer día que llegó a la casa del criado, salió a recibirlo. Le dijo, ¿cuándo fuiste sanado? Hace 3 días, le dijo, a esta hora. Cabal, cuando Jesús dio la palabra, ese hombre recibió un milagro por la palabra que creyó. Se le dio la palabra y la creyó. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Increíble. Lázaro volvió a la vida, hermanos, por la palabra que salió de la boca de Cristo. Cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, Lázaro salió. Y alguien dijo, y si Jesús no hubiera mencionado el nombre de Lázaro, dijo, todos los muertos se hubieran levantado del cementerio ese día. Porque la palabra de Jesús tiene tanto poder, ¿verdad? Que los muertos iban a pensar que a todos les estaba hablando. Por eso dijo, Lázaro. Y Lázaro salió. Después de 4 días de muerto, hermano, ya estaba descompuesto el cuerpo humanamente. Pero como la palabra de Dios es poderosa, lo preservó con vida, ¿verdad? Por la palabra de Dios, dice la Biblia, un leproso quedó sano cuando llegó a Jesús. Dios lo sanó por la palabra que Dios le dio. Increíble. Por la palabra de Dios, Pedro tuvo una pesca sobrenatural. Cuando Jesús le dijo, lanza la red. Y Pedro le dijo, bueno, Señor, a la orden. Ahí hemos fracasado toda la noche, pero si tú dices que la volvamos a echar en el mismo lugar donde fracasamos, ¿verdad? Una cosa es que yo la eche, pero otra cosa es que tú me digas que la eche. En tu palabra, le dijo, echaré la red. ¿Pedro caminó sobre las aguas o caminó sobre la palabra que Jesús le dio? Sobre la palabra. Entonces la palabra de Dios lo gobierna todo, hermano. ¿Verdad? ¿Qué ahí de la ley de la gravedad y todo eso? La palabra de Dios tiene poder para penetrar a una ley de la gravedad. Que el médico te puede decir que ya no hay esperanza. Pero si la palabra que Dios te da te dice que no te vas a morir, no te mueres. Aunque todo el mundo diga que sí. Como aquella señora que pensó que ya se moría y compró el ataúd y se pudrió el ataúd y nunca se murió. ¿Verdad? Ella pensaba que ella se iba a morir. Pero Dios le dijo, no, no te vas a morir. Te voy a dar muchos años de vida. Qué tremendo es la palabra, hermano.
El Salmo 107:20 dice que te libra de tu enfermedad y te libra, dice, de tu ruina. Te libra de tu enfermedad y te libra de tu ruina. Dice, envió su palabra. A mí me gusta cuando yo hablo como por una persona en otro país, enviamos la palabra. Me acuerdo una vez oramos desde el púlpito aquí, todos los hermanos nos pusimos de pie y oramos por el hijo de la hermana Cristina allá en Guatemala. ¿Verdad? Tenía sida, ya estaba tirado, ya los huesos se le salían. Y oramos, ¿verdad? Para que ese sida desapareciera. Y después el muchacho hasta se casó, ¿verdad? Y todo, porque oramos y enviamos la palabra, como dice, y envió su palabra y lo sanó y lo libró, dice, de la ruina. Entonces, hermano, escuchar la prédica de una manera muy light. Y usted va a estar agostezando y a qué hora va a terminar el pastor. No. Cuando Pedro y Juan fueron al templo a orar, estaba aquel paralítico, tenía más de 40 años de estar paralítico. Y cuando Pedro y Juan pasaron por ahí, dice la Biblia, que el paralítico les pidió una moneda. Pero Pedro y Juan le dijeron, mira, no tenemos oro ni plata, de seguro era día de renta, ¿verdad? Pero lo que tenemos te vamos a dar. Ellos tenían el poder de Dios. En el nombre de Jesús le dijo, levántate y anda. Y se levantó aquel hombre y se fue a danzar con ellos al templo, ahí a la casa de Dios. Así se le dice que brincando, dice, entró al templo, dice. Léalo bien, ahí el pasaje, ahí está en Hechos 3. Entonces, qué poderoso, por la palabra de Dios los libró de su ruina. Por eso Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras, dijo, que yo os hablo, son espíritu, dice, y son vida. Aquí no venimos a hablar de ningún libro y de ninguna revista, hermanos, como los testigos de Jehová que usan la atalaya o los mormones que usan el libro del mormón. Nosotros usamos la Biblia. Amén. Y la Biblia es el único actor que está presente cuando es predicado. Eso hace la diferencia. Amén. Que si usted recibe esta palabra, aquí está el Señor. Con señales, con prodigios y con maravillas. En Isaías 55:10 y 11, vemos que la palabra lo gobierna todo. Mire qué pasaje más maravilloso. Isaías 55:10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades, ¿verdad? Pero a veces Dios le revela al pastor el sermón, o a la hermana que va a predicar, o al hermano que va a predicar, le revela, ¿verdad? Que hay un hermano que va a venir ese día, o una hermana que va a venir ese día con una crisis. Pero ya Dios le envió la palabra al que va a predicar para hablarle a ese hombre y para hablarle a esa mujer ese día. Como cuando Jesús abrió el libro del profeta Isaías en el capítulo 61, dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Hoy, dijo él, se ha cumplido en mí esta palabra. Entonces, mire qué poderoso, hermano. La lluvia no viene de por puro gusto. No es la madre de tu naturaleza que la manda, como dicen los mentirólogos, ¿verdad? No, es Dios que riega la tierra. La Biblia dice que en el cielo Dios tiene bodegas de nieve, bodegas, dice. ¿Se imagina? En el libro de Job dice. Pero dice que lo tiene para un propósito. Y así es la palabra de Dios, hermano. No regresa, dice, vacía. Entonces la palabra de Dios, dice la Biblia, que es como un martillo que quebranta la piedra. Es como un fuego, dice, purificador, ¿verdad? Así dice Jeremías 23:29, ¿verdad? La palabra de Dios lo gobierna todo. En todo está la palabra de Dios. No podemos ignorarla.
Por eso es que cuando usted ora por una persona, tiene que orar con la palabra de Dios. Por eso es que cuando usted ora, usted tiene que orar con la palabra de Dios. Si usted no se sabe un versículo, hermanos, de memoria, ¿cómo usted va a orar? No, uno ora con la palabra de Dios. Jesús oraba con la palabra. El diablo oraba con la palabra, pero torcida. Vino Jesús, le dijo, escrito está en el Salmo 91, que a tus ángeles mandará Dios para que te guarden en todos tus caminos. Jesús le dijo, pero también está escrito. Jesús le recetó la hermenéutica. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. No tentarás al Señor tu Dios. Le recetó la palabra como tenía que ser. Entonces, vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la que va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que aquí aprendemos, número uno, que hay un poder sobrenatural cuando yo creo la palabra. ¿Usted ha experimentado ese poder? Yo lo he experimentado, hermano. Tendría mucho si yo le contara todas las veces que yo he experimentado la palabra de Dios en mi vida, ¿verdad? No termináramos hoy, haríamos vigilia. Pero hay un poder sobrenatural en la palabra de Dios porque ella lo gobierna todo. Eso es lo que hemos mirado en todos estos pasajes que yo le he enseñado. Es un poder sobrenatural que vemos aquí. Segundo, David amaba la palabra de Dios. Por eso David amaba la palabra de Dios. Por eso usted tiene que amar la palabra de Dios, hermano. Por eso yo tengo que amar la palabra de Dios. Porque hay un poder sobrenatural, ¿verdad? Hay un poder sobrenatural. Por eso, ¿por qué cree que David comienza cuando escribe aquellos salmos? ¿Se cree que David escribió 72 salmos? Pero ¿por qué cree que David comienza con el Salmo 1? Bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que en la ley de Jehová, dice, o sea, la palabra, está su delicia y en su ley medita, dice, de día y de noche. Hay gente que cuando no puede dormir, pastillas toma. Lea la Biblia, hermano. De día y de noche, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Claro, porque la palabra se alimenta de la palabra de Dios. Eso es lo que da. Por eso David amaba la palabra de Dios. Por eso en el Salmo 119:11 David dice, en mi corazón, dice, he guardado tu palabra. ¿A dónde? No en el iPad, no en una libreta, no en papeles, en el corazón, hermano. Dicen que no en la mente. Dicen que de aquí a aquí, a 15 centímetros, es que la palabra va a hacer efecto en el corazón. Por eso dicen que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios tiene que ser guardada en el corazón. Y David dice, yo he guardado tu palabra en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Mire el poder de la palabra. Que la palabra de Dios te da el poder para no fallarle a Dios. ¿Verdad? Que cuando usted le receta la palabra de Dios a la tentación, Dios te libera. Por eso dice la Biblia, no nos ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, dice, porque juntamente con la tentación, Dios te dará la salida, dice 1 Corintios 10:13. O sea que cuando usted tiene la palabra en su boca, hermano, es una arma de doble filo que Dios te da para librarte de cualquier tentación. Qué poderoso es el Señor, ¿verdad? Que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de poder en poder. En el Salmo 119:92, David amaba la palabra. Ojalá que usted la ame. Que no ande buscando la Biblia el siguiente domingo. Muchacha, ¿y dónde dejé la Biblia el domingo pasado? Que no la encuentro. Y usted no la encuentra porque a ver a dónde la dejó. Tal vez está remachada en el asiento de abajo del carro. Ahí la agarró cuando le dio el asiento ahí y la tronchó toda. ¿Verdad? Un hermano me dijo, mire, pastor, mi Biblia. Me dijo, tengo 2 años de haberla comprado. Y mire qué bonita la tengo porque nunca la había leído. No, hermano, esa Biblia tendría que tenerla toda hojeada, le digo yo, con highlighting. Yo tengo mi Biblia, hermano. No crea que solo aquí en mi iPad escribo los sermones.
Yo tengo mi Biblia donde la subrayo con highlighting y todo, la tengo bien, bien suavecita. Por eso la cuido. Dice David, si tu ley, hablando de la palabra, no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Pues claro, ¿verdad? Pero es que la palabra era la que lo había librado a David. Por eso ahí en el verso mismo 97, mire cómo David se expresa cuando él sabe que es gobernado por la palabra. Dice, oh, dice, hasta con signos de admiración está. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi tortura. No, mi meditación, hermano. Nunca castiga a los hijos leyendo la Biblia porque ellos van a tener una mala imagen de la Biblia. No, que mi mamá a mí me regañaba, ¿verdad? Cuando me mandaba a leer la Biblia al cuarto. No, no lo castigue con la Biblia. Ponga y enséñele, ¿verdad? Enséñele. En el Salmo 119, 45, David sigue. Uy, le pudiera hablar todo lo que David escribió de la palabra. Pero dice David, y andaré en libertad, dice. ¿Por qué? Porque busqué tu palabra, tus mandamientos. Andaré en libertad. Habla de un presente continuo, ¿verdad? Que ya ese vicio ya no te puede atrapar. Ya no puede volver usted al charco del cerdo. Ya no puede volver al vómito del perro, porque usted camina ahora en libertad y andaré en libertad. ¿Y cómo andar en libertad? Cuando la palabra de Dios está en su corazón todos los días. Todos los días. Porque busqué, dice, tus mandamientos. Así que, hermanos, qué bendición. Tenemos que dar gracias al Señor, que el Señor escriba la palabra en nuestro corazón, ¿verdad? Allá en Éxodo, capítulo 19, verso 16, dice que cuando la palabra de Dios se le fue dado al pueblo de Israel, hubieron truenos, hubieron relámpagos, sonaron trompetas. Fue, hermanos, algo sobrenatural, ¿verdad? Antes de comenzar Éxodo 20, dice que la voz de Dios sonaba en todo el campamento con voz de trompeta. Hubieron rayos, hubieron truenos, hubieron relámpagos. Dice ahí, mira, al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, dice, porque Dios iba a dar la palabra. Y por eso es que ya cuando comienza Éxodo 20, ahí es donde dice, ¿verdad? Que habló Dios todas estas palabras, dice, y dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso a los que me aman y guardan mis mandamientos, y que visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Palabra de Dios, la que gobierna. Los 10 mandamientos, hermanos. Ahí encontramos, ¿verdad? Que hay una gran enseñanza en esos 10 mandamientos. Es poderoso. Entonces, número 1, la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Número 2, así como David amaba la palabra, usted y yo tenemos que aprender a amar la palabra también. Y tercero, hermanos, camina con la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Camine con la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Que la palabra de Dios se va a convertir como un blindaje en su vida, ¿verdad? Que cuando venga la crisis, cuando venga el problema, la palabra de Dios va a estar como ese blindaje que no va a poder tocarte, porque la palabra de Dios, como dice allá Hebreos 4:12, es como una espada de doble filo, dice que penetra a partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Entonces, caminemos con la palabra, en la mente y en el corazón. En Hebreos 10:16, Dios dio la palabra. O sea que el anhelo de Dios no es que la traigamos en un libro solamente, hermano. Pero si usted no tiene ni el libro a la iglesia, peor que la tenga en la mente y en el corazón.
Si usted no trae una libreta, hermano, para escribir, ¿verdad?, pasajes poderosos, dicen que el cerebro más brillante de un ser humano es una libreta y un lapicero. No crea que a mí se me olvida todo. A veces ando buscando a mi esposa y no la hallo. Y la tengo de frente, ¿verdad? Pero yo escribo. Dios me habla, hermanos, cuando estoy comiendo y a veces dejo de comer. Comé, me dice mi esposa desde el teléfono, es que Dios me está hablando. A veces en la madrugada ahí, para no despertar a mi esposa, ahí me agacho, Dios me está hablando. A veces voy en mi carro, me paro, Dios me está hablando. Y yo camino con una mente sensible para que Dios me hable. Y así es que yo preparo mis sermones, hermano. Mire, dice Dios ahí, este es el pacto. Cuando Dios dice, este es un decreto, ¿verdad? Cuando Dios habla, hermano, olvídese, ¿quién va a detener la palabra? Este es el pacto que haré con ellos, dice Dios. Aquellos que aman la palabra. Que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, dice. O sea que ahí está la palabra. Pondré mis palabras, mis leyes en sus mentes y en sus corazones, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso cuando Josué reemplazó a Moisés, que Moisés murió, en Josué 1:8, Dios le habla a Josué y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que hagas y guardes conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es que cuando somos gobernados por la palabra, hermano, todo le va a salir bien. Mire, cuando somos gobernados por la palabra, es la palabra que nos aconseja. Aún dice el salmista, estando en mi cama por las noches, dice, el Señor aconseja mi conciencia, dice, por la palabra de Dios. Todo te saldrá bien. O sea, la palabra de Dios es completa. Engrandece al que camina con ella. O sea, en otras palabras, Dios puso vida en la palabra de Dios, hermano. Cuando usted la lee, usted recibe vida, ¿verdad? Que sana toda enfermedad, quita toda miseria. Proverbios 3:8. Es poderoso. Es uno de mis versículos favoritos cuando yo estoy enfermo. Antes de tomarme una Tylenol o ir al Olivio, ¿verdad? O una hermana me receta. Yo cuando una hermana me receta algo le ofrezco liberación mejor. Porque mire, dice ahí, dice, porque tu palabra, porque será medicina a tu cuerpo, dice, y refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios es medicina, dice, para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí está. Por eso el Salmo 37:4 dice, deleítate en Jehová. Hablamos hace unos días del verbo, ¿se acuerda? El verbo, decía el hermano Francisco el jueves pasado, es una acción. En el principio era el verbo, la palabra. Y aquel verbo dice, ¿fue hecho qué? Carne. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo, dice, era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. En el Salmo 19, 7 al 11, nos habla, hermanos, que la palabra lo gobierna todo, todo. La ley de Jehová, dice ahí, es perfecta. No tiene ni un error, porque no fue escrita por hombres, fue escrita por el Espíritu Santo. Tiene errores de traducción, pero no de inspiración. Porque acuérdate, del griego fue traducida al latín, del latín al inglés y del inglés al español. Entonces los lenguajes cambian, ¿verdad? Pero dice ahí que la ley de Jehová es perfecta, que convierte, dice, el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, dice, al sencillo. Mire qué bonito. Hasta el 11 vamos a leerlo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, dice, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, dice, te da dirección. El temor de Jehová, dice, es limpio, porque te hace correr a Dios. Como dijo David, mi socorro viene de Jehová, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, dice, son verdad, todos justos. Si te castiga es porque tiene razón. Si te disciplina, hermano, es para que no te pierdas, para que no te condenes, ¿verdad? Deseables son, dice, más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal, dice. Y mire cómo termina ahí. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlo, dice, ¿hay qué? Grande galardón. Uy, hermano, eso me gusta a mí. Hay grande galardón en guardar la palabra. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. ¿Y os será, qué digo? Hecho. Hay grande galardón. Entonces, ¿cómo sucede eso, hermano? Cuando usted la memoriza, ¿verdad? Cuando usted la aprende, cuando usted cultiva el hábito de leerla todos los días. Yo no sé cuánto la siguen leyendo, pero yo la sigo leyendo, hermano. ¿Verdad? Aquí levantaron la mano un montón que la iban a leer, no sé. Yo quiero creer que usted la está leyendo, ¿verdad? Entonces, cuando la memorizas todos los días, en Hechos 8, dice que Felipe el Espíritu Santo lo mandó, dice, allá al desierto para hablarle a aquel eunuco que venía en su carruaje, dice que trabajaba con la reina de Candace, ¿verdad? Porque no entendía la palabra. Pero Felipe la leía todos los días y el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro, porque ahí viene uno leyendo la palabra. Y venía leyendo, dice el capítulo 53 del libro de Isaías. Cuando se le acercó Felipe, le dijo, ¿entiendes lo que lee? Y aquel hombre le dijo, pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me le explique? Entonces, cuando usted lee la palabra, hermano, el Espíritu Santo te da ese conocimiento sobrenatural para entenderlo. Y dice que Felipe le explicó la palabra a aquel hombre que quería entenderla, dice. Hoy es el Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy es el Espíritu Santo que nos enseña la palabra. Dice que un pastor, para que sea pastor, por lo menos debería saber 100 versículos de memoria, para que sea pastor. Dicen que un líder, para que sea líder, por lo menos debe de saber 50 versículos de memoria. Dicen que un hermano, para que se llame cristiano, por lo menos debería saberse 25 versículos de memoria. ¿Están acá o se fueron? Aquí están, ¿verdad? ¿Se imagina, hermano? Hay gente que anda buscando el libro de Joel allá por Apocalipsis. Hay hermanos que no se saben ni Génesis, ni Éxodo, ni Levíticos, ni Números, ni Deuteronomio. Hay hermanos que usted le dice, dígame los 5 libros poéticos. Y eso como, ¿y a dónde? No saben. Dígame los 5 profetas mayores. No saben. Dígame las 13 cartas paulinas. No saben. Dígame cuál es el libro más chiquito de la Biblia. No saben. Dígame cuál es el versículo más grande de la Biblia. No saben. ¿Verdad? Dígame el nombre de los apóstoles. Solo Pedro se sabe. Dígame los 10 mandamientos. No matarás. ¿Verdad? Entonces, no, hermano. Necesitamos verdaderamente un cristiano que no se sepa la Biblia. Es un cristiano desnutrido espiritualmente. No tiene fuerza. El diablo lo ve y dice a una hormiga enana, a una hormiga demonia demanda. Andás a la día meses por estar desnutrido espiritual. No, hermano, no puede ser eso así. Necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Un hermano una vez le dijo a su pastor, dicen que quería predicar. Está bien, hijo, yo te doy chance, le dije. Pero no estudió. Porque él había escuchado que cuando uno pasa aquí al frente, el Espíritu Santo le dicta el mensaje a uno. Entonces él malinterpretó ese pasaje. Y cuando pasó aquí no hay o qué decir.
Bien que aquel hermano dijo, bueno, hermano, yo lo único que quiero decirle es que Jesucristo es el mero pesado. Y ya se fue y se sentó. Estuvo bien el mensaje, duró 10 segundos. Pero no, hermano, hay que estudiar. Porque es que mis ojos parece que ya están cerrados ya. Son 22 años estudiando. Más de 2000 y algo de sermones. Entonces es una bendición amar la palabra. Yo estoy vivo porque amo la palabra de Dios. El Salmo 29, 1 y 2. Ya nos vamos a ir, no se asuste. Mire lo que dice. Salmo 29, 1 y 2. Lo que dice el salmista. Oíd reyes. ¿O no? Salmo 29, 1 y 2. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová, dice, en la hermosura de su santidad. Mire qué bonito, hermanos, como el salmista, ¿verdad? Disfrutaba la palabra. La palabra lo llevaba a adorar a Dios. Por eso tenemos que orar, que el Señor abra nuestra mente, que el Señor, hermanos, escriba la palabra de Dios en nuestro corazón. Tenemos que orar que la palabra de Dios regrese a los púlpitos, a las iglesias, ¿verdad? Es triste que a veces un pastor lo invitamos a predicar y solo lee un versículo y eso fue todo el sermón. Y ahí todo fue historia terrenal y habló de él nada más. No. Yo tengo una esposa que me tortura, me dice, no prediques de ti, predica la palabra. La gente no va a escucharte a ti, va a escuchar la palabra, ¿verdad? Y eso es. Entonces algunos mientras memorizan la palabra, Dios te va a sanar. Dios te va a sanar, Dios va a hacer algo, hermano. Algo otro, Dios los va a despertar un amor profundo en ellos por la palabra, ¿verdad? En otras palabras, tenemos el tesoro más poderoso. Tenemos el tesoro más poderoso que es la palabra de Dios. Es más poderosa que la palabra del presidente de una nación. Es más poderosa que la palabra de Donald Trump. Oh, no, hermano, es 100 veces más poderosa la de Dios, ¿verdad? Y la de un presidente es poderosa. Imagínate la de Dios, que él es el Shaddai, el Todopoderoso. Quiero terminar con este versículo, primera de Samuel 17, 45 al 48. Mire lo que hace la palabra de Dios cuando está en su mente y cuando está en su corazón. Usted se va a defender con la palabra de Dios, usted va a hablar con la palabra de Dios. Yo, hermano, yo no puedo hablar de otra cosa porque usted me habla de un actor a mí, yo no sé quiénes son los actores. A veces mis hijos me dicen, mira, me enseñan ahí, mira, papi, este actor. Y yo no sé quién es ese. Yo lo conozco a Rambo y a Arnold Schwarzenegger. De ahí esos actores, yo no los conozco, los actores de Hollywood. Ahí cuando, no, que míralo, ¿y quién es ese, pues? Porque mira que esta película, yo no miro películas, hermano, ¿verdad? Yo lo único que sé es la palabra de Dios. Yo solo conozco a Messi y a Cristiano Ronaldo porque los mencionan. Si tengo tiempo, me miro un partido que no me voy a matar ahí, ¿verdad? ¿Qué es cuando es un gol de Barça? Un grito que se oye por toda la casa, que hasta los vecinos dicen, hay un loco ahí. Y aquí en la iglesia un grito júbilo. No, dice uno, qué barbaridad. No puede ser que un gol de un equipo tenga más poder, hermanos, que la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios, cuando Dios les dijo a los israelitas que entraran a Jericó, les dijo, cuando ustedes entren, griten por la gloria de Dios. No era un grito de los locos, no. Aleluya, por la gloria de Dios. Era un grito bíblico, hermano, no es un grito loco, ¿verdad? Entonces, dice aquí en 1 Samuel 17, 45. Entonces dijo David al filisteo cuando se enfrentó con él, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, ¿de quién? De Israel. Ahora sería el Dios de los escuadrones de la iglesia, del pueblo de Dios, a quien tú has provocado, le dijo. Cuidado, provoca a Dios, hermano. Mira el 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Así se le habla al enemigo con la palabra de Dios. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Al 48. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y mire cómo termina. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y ahí lo venció. Esa es la palabra, hermanos. La palabra lo gobierna todo. Ella es la que nos da triunfo, poder y gloria en nuestra vida. La palabra de Dios es la que te va a dar hijos exitosos. La palabra de Dios es que te va a dar un matrimonio exitoso. La palabra de Dios, hermanos, es la que va a arrancar, ¿verdad? Todo aquello que no sirve en nosotros. Esa es la que nos va a dar la victoria. Amén. Póngase de pie porque ya Damaris me está diciendo que ya no aguanta a los niños ya. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos la autoridad de la palabra, el valor de la palabra. Que esta palabra nos gobierne, Señor. Que gobierne nuestro matrimonio, que gobierne nuestros hijos, que gobierne nuestra finanza, que gobierne nuestra salud, que gobierne todo, Señor, lo que nosotros necesitamos, Padre, que sea la palabra la que nos guarda en nuestra salida y nuestra entrada, Señor, que sea la palabra la que nos abre puertas de bendición, Señor amado, en este año. Que este año podamos caminar en la palabra, Señor, como Pedro caminó, Padre Santo, en enero, en febrero, hasta llegar a diciembre, Señor, que caminemos en el poder de la palabra. Señor, que hablemos la palabra, Padre, para que hayan milagros, para que hayan señales, para que hayan prodigios, para que hayan maravillas. Señor, que podamos, Padre mío, poner en acción la palabra que esté en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, Señor, en todo lo que emprendamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiga a tu pueblo, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Aleluya.